Pues continuando con esto, lo que quería unir a lo que plantea este libro, menciona a partir de ahí el I Ching, ¿verdad? El libro de los cambios, ¿verdad? Entonces, cómo en el caso de China es muy, muy claro, y en el caso, por ejemplo, de los mayas también, de los mexicas, de la mayor de los pueblos aymara, quechua de Sudamérica, como con el Olin, por ejemplo, en la cosmovisión tolteca, ¿no? Con el movimiento, ¿verdad? Nos damos cuenta que las sociedades tradicionales, ancestrales, su visión estaba centrada en el movimiento. De hecho, cuando se estudia, por ejemplo, los lenguajes, se ve que los pueblos ancestrales centran su discurso en el uso de verbos, y los pueblos modernos centran su discurso en el uso de los sustantivos, ¿verdad? Lo sustantivo es esta cosa que aparentemente es incambiante, ¿verdad? El sujeto, la cosa, ¿verdad? El aparato, el coche, ¿no? El ladrillo, la piedra. Y cuando dices respirando, ¿verdad? Respirar, ¿verdad? Amar, estás centrando tu discurso en algo que está cambiando, en algo que se está moviendo. Entonces, inclusive en este libro lo que hace es plantear cómo la historia de la física, por ejemplo, compara la historia de la física, de la física de la ciencia china, que está centrada más en los procesos electromagnéticos, en los procesos de flujos de la dinámica de los fluidos, etcétera, y cómo la mayor parte de la física occidental está centrado en la mecánica, ¿verdad? En los procesos, en la estructura de la materia, ¿verdad? Entonces, esto te muestra precisamente el énfasis que hacemos entre uno y otro. Y a mí siempre me ha maravillado cuando estamos en contacto, cuando estoy en contacto con la respiración, con mi respiración, cómo se puede uno percatar cómo la vida y los procesos van cambiando. Por ejemplo, hay un ejercicio que mi maestro John Heron plantea, un ejercicio muy básico, que es tomar contacto con tu respiración y quedarte unos minutos, un tiempo, y en la pregunta de qué de lo que estoy observando me muestra que estoy sobre un planeta que es redondo y que se está moviendo. ¿Qué de lo que estoy observando me muestra que esta aparente solidez, ¿no? Que estoy en algo que cuando lo veo de una manera digo, puta, pues es que esto es la Tierra, o sea, es algo inmenso y no cambia, ¿no? Y entonces cuando empiezas a observar, por ejemplo, empiezas a ver cómo cambia la temperatura o cómo la sombra va cambiando, ¿verdad? Cómo va cambiando cómo va cayendo la luz solar, ¿verdad? Y entonces, no a través del intelecto, no a través de los libros, sino a través de tu experiencia, te vas percatando que estás en un mundo en donde el movimiento y el cambio es una cualidad fundamental de la esencia. Luego, cuando me empiezo a observar, me doy cuenta de cómo este ejercicio que lo tenemos para el cuidado emocional, que es ver fotos, ¿no? Me pongo a ver las fotos mías de cuando era chiquito, de cuando tenía 15 años, de cuando tenía 20 años, de cuando tenía 30 años, de cuando tenía 40 años, y me voy viendo cómo yo voy cambiando, ¿verdad? Y entonces me voy dando cuenta que la esencia de mi vivir es el cambio, que sigo vivo porque estoy cambiando. Entonces, a partir de allí,
podemos entonces entenderlo, el fundamento de las cosmovisiones originarias y la esencia de la vida como un proceso de cambio, ¿verdad? Y, y esta introspección, esta manera de percibir la realidad como un proceso de constante cambio, quizás conduce a otra observación y nos damos cuenta. Si han visto estos videos en donde se ve cómo una planta brota, cómo un animal se muere y cómo los bichos llegan y se lo comen, lo ponen en cámara rápida, ¿no? Entonces estamos viendo cómo... Y entonces estamos viendo que eso que cambia, hay un cambio físico, pero hay un cambio material, pero hay algo sutil que es lo que está fluyendo a través de ese cambio, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta de esto que estábamos hablando hace rato, ¿no? De la esencia, de la visión esotérica, ¿verdad? Que suena así como, eso es esotérico. Hasta ya pues una mala palabra. Bueno, si estás en cualquier doctorado, maestría o en una clase, dicen, es que es esotérico. ¿Cómo? Esotérico, esa es una palabra mala, sí, Satanás. Entonces, no, esotérico quiere decir que es sutil, que no lo descubres nada más observando lo aparente, ¿verdad? Sino que penetras a lo subyacente. Eso quiere decir esotérico, hacia adentro, ¿verdad? Entonces, esta visión exotérica, porque no está fragmentada, porque estás percibiendo la esencia a través de relacionarte fenomenológicamente con tu vivir, con tu experiencia, con el mundo, sentir lo que está sucediendo. Y entonces, cuando escuchas, lo observas, contemplas y te das cuenta de lo sutil que está conectado y subyacente a lo que estás observando externamente, entonces puedes construir también una visión exotérica, ¿no? Y entonces los pueblos ancestrales, el pueblo mexicano, quiero aquí hacer una salvedad, he estado averiguando, tengo 20 años averiguando, ya les he mencionado, si existe algún chikun mexicano. Y sí existía, pero se perdió. Se están haciendo trabajos para recuperarlo. Pero esto que vemos en la tradición china, que no se perdió porque no fue arrasada, lo que ocurrió aquí fue un epistemicidio brutal. Por eso le platicaba a Eduardo, cuando dicen que el mundo siempre ha tenido pandemias y que la gran pandemia de la colonización, sí, no, la pandemia de la colonización fue porque se arrasó también con el sistema médico que había aquí, con las prácticas médicas de la salutogénesis y de la higiene natural que habían aquí. Se perdió el chikún mexicano. Entonces, pues desafortunadamente vamos y buscamos el chikun chino, porque ahí la ciencia médica, pues se mantuvo viva, ¿verdad? Por suerte, inclusive, como vemos ahí en el prólogo del libro que les mandé, hasta el Partido Comunista de China, hasta cuando llegó Mao Zedong, dijo, vamos a agarrar nuestra medicina tradicional y le vamos a dar su lugar en China, en la formación médica, tienen que llevar asignaturas o sea, un médico chino tiene que estar también formado en la medicina tradicional china y en la India también con la medicina ayurvédica, ¿verdad? Y en el Tíbet, en la nación tibetana, se estudia la medicina tradicional tibetana. Y aquí tenemos un libro que se los puedo compartir, Irán sabe, ¿no? Que lo leímos, ¿te acuerdas, Irán? Que se llama La Enciclopedia de la Medicina Tradicional Mexicana. Y les he de decir que es muy rico, muy profundo,
pero al mismo tiempo, desafortunadamente, te das cuenta de que está en un proceso todavía de reconstrucción, ¿verdad? No hay esta organicidad porque apenas se están agarrando los pedacitos que se perdieron, ¿verdad? Pero bueno, cerrando el paréntesis, lo que quería decir es que de todas maneras, cuando lees en la enciclopedia de la medicina tradicional mexicana, te das cuenta de que igual la medicina tradicional mexicana está hablando de los humores, está hablando del nahual y del tonal, ¿verdad? Estamos hablando de los flujos sutiles de energía. Está hablando de lo caliente y de lo frío, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que lo que plantea la medicina tradicional china y lo que plantea la medicina tradicional mexicana es completamente paralelo y complementario y coincidente. Entonces, a donde quería llegar es que lo que vemos en el libro de la ciencia yogi de la respiración y en el libro del Qigong, que es el sistema chino, indio y hindú y chino, nos damos cuenta es que hay una misma esencia esotérica y es el prana, ¿sí? Como decía Mario, el prana o el ki, ¿verdad? Y acá en México también tenemos la medicina tradicional mexicana parte de la energía del Ometeotl, ¿verdad? El principio Teotl, que no es Dios, quiere decir la energía o principio generativo original, ¿eh? De donde sale toda la creación, que se desenvuelve en el Ome, que es la dualidad, ¿no? Lo femenino, lo masculino, lo positivo, lo negativo. Igualito que el sistema tradicional chino. Llevo 25 años estudiando ambos y lo he visto. Entonces, a partir de darse cuenta que la energía original existe no monolíticamente, no monoteístamente como las religiones monoteístas que está ahí congelado, incambiado, sino que la esencia es el cambio y ese cambio se produce a través del flujo y de la modificación de la energía que es información también y que lo mueve, precisamente lo que hace que siempre esté en movimiento es esta polaridad del yin y del yang, ¿verdad? En este libro que les decía, en el de la Tao de la bioenergética, me fascina porque te va acompañando en cómo está construido los 64 trigramas del sistema chino y eso lo sabemos también los que practicamos la tradición mexicana, ¿no? Donde sabemos que el uno y el 2 se combinan para dar el 4 y el 4 se combina para dar el 16 porque a su vez cada uno de los 4 direcciones y 4 elementos tiene contenido dentro de sí a los 4. Entonces, te vas dando cuenta cómo a partir de ahí se construye la cosmovisión. Y entonces, eso quiere decir que todo en el universo, incluido las células y el cuerpo humano, están construidos o existen a través de flujos de energía. La esencia de esa vitalidad es que esa energía originaria, ese ki, ese prana, está moviéndose en una geometría. Y entonces lo que se dedicaron a hacer desde yo no coincido de que esto tiene 2000 años, esto tiene 100,000 años, esto tiene cientos, millones, miles de millones de años, porque es algo que los animales, los seres humanos hemos percibido y hemos sentido, y no necesitas decirlo y escribirlo en un libro para saberlo, ¿verdad? Pero lo fundamental, y ahí llegamos a la higiene natural, porque yo lo que veo es en el movimiento y respiración como la expresión más elemental y fundacional de la higiene natural. Cuando tú, como estaba yo reflejando hace rato, observas y te das cuenta que todo hacia afuera y hacia adentro es movimiento, entonces nos percatamos que nuestro cuerpo y nuestras células es energía en movimiento, pero que esa energía en movimiento tiene que ser dinamizada, tiene que ser actualizada, ¿verdad?
Y entonces llegamos al movimiento y la respiración, a la necesidad de una ciencia, que no quiere decir un tratado, unas enciclopedias, también, pero es una ciencia que vive adentro de mí, lo que en la sesión anterior hablábamos de lo instintivo, ¿verdad? Donde esto instintivo ya deja de ser esta cuestión así etológica, determinada por genes, ¿no? Sino lo instintivo es esta capacidad de darme cuenta de lo que corresponde, de lo que es necesario. Y lo que es necesario como la primera cosa, y eso es lo que nos dice Swami Yogi Ramacharaka, es respirar, es estar conectados con la fuente originaria del prana, ¿verdad? Eso es la esencia de la vida. Entonces, la ciencia de la respiración, por eso cuando el bebé nace, como decía bien Ruth, lo primero que hace es, ¡ah! ¿Verdad? Hay otro libro que tengo que se llama también La ciencia de la respiración que dice muy interesante, cuando la persona muere, se dice, expiró. ¿Ya? Todos los que hemos visto morir a alguien sabemos qué hace y muere, ¿verdad? Expiró. Y cuando genero lo que sea Irán, pinto y tengo una inspiración, ¿ves? Inspiración, ¿no es increíble? O sea, como el lenguaje, a pesar de que el español no es nuestro lenguaje, ¿no? Pero también tiene su sabiduría, ¿verdad? Cuando uno habla en náhuatl, bueno, ustedes que están por allá en Songolica, pues tienen el regalo del náhuatl ahí, ¿verdad? Cuando uno habla en náhuatl, te das cuenta de que se empieza a reflejar, las palabras tienen codificada la sabiduría, ¿verdad? Entonces, para mí, ahí es a donde llegamos en el punto de partida. El Qigong y el pranayama, el movimiento y la respiración, es la expresión viva de darme cuenta que soy energía y que necesito mover esa energía respetando las formas en cómo está organizada como materia y energía mi ser con una geometría y con una organización que son los meridianos, los paralelos, todo, ¿no? Los flujos, dónde están los órganos, qué órgano almacena qué tipos de energía y cómo yo necesito hacer movimientos como hacen las plantas y los animales para inspirar y expirar y para darle un mantenimiento al flujo de energía que soy yo. Soy una expresión de la energía. Bueno, hasta ahí yo quería dejar mi comentario. Adelante. Bueno, yo quería compartirles una frase poética que es inspirar para soñar y expirar para manifestar. Pero lo interesante también es el intermedio, que es la suspensión. No leí todos los ejercicios del libro de la ciencia de la respiración porque vienen varios ejercicios. De hecho, quiero imprimir ese libro para estar checando cada uno de los ejercicios y no vi si habla de la suspensión de la respiración. Sí. Sí. Bueno, entonces está interesante también darse cuenta de estos 3 pasos de la respiración y cómo ese breve instante de suspensión también tiene que ver con el seguir inspirando para soñar y expirar para manifestar. Gracias. Gracias, Irán. Seguimos con el diálogo. Adelante. Sí, Emma. Bueno, yo creo que es bien importante el también cómo hemos tenido que enfrentar con toda una historia de lo que se entiende por la parte esotérica, que lleva hasta actos como el que nos compartió Lorena, de quemar a un curandero de Guatemala. Entonces yo no sé si por protección
es una palabra que no uso. Y yo sí me acomoda mucho lo que es hablar de la magia como manifestación del proceso de vida, que también igual me pueden decir, ay, esta es como muy etérea, pero cuando ya puedes platicar desde este vínculo que muchas veces hace la gente como dentro de un sistema mágico religioso, y puedes atreverte a hilar, pues, cómo es el proceso mismo de la vida y cómo es importante ahí la autoobservación, el autoconocimiento, el poder reconocer tu bioquímica, que implica mucha autoobservación, tu mundo celular y también tu macrobiota, ¿no? Al menos, yo no soy experta en eso, pero por lo menos sé que existe y la integro. Trato de ir profundizando. Y creo que también lo quiero vincular con el último video que se envió sobre el conocer tu cuerpo como un territorio y el territorio tierra. Entonces, creo muy importante, sobre todo como unas rutas que nos ayuden a acercarnos más a diferentes personas, públicos, digamos, no me gusta esa palabra, pero digamos como diferentes sectores de la población, y que ahí podamos ir paso a paso, pues creando cada vez más esta nueva visión, que no es nueva, pero para muchas personas sí lo es. Eso, gracias. Gracias, Emma. Así es, muy importante. Adelante, seguimos en la conversación. Les acabo de compartir en el... ¿Alguien? ¿Jess, querías? ¿O me pareció oír? No, pero ¿vas a decir algo? Sí, le decirles que no, la verdad es que a veces no quiero saturarlos, porque luego se quejan de mí de que ahí estoy poniendo miles de libros, pero no, tuve que elegir entre el que les puse y este, pero realmente ayer y hoy que estuve también leyendo este, que se llama, desafortunadamente todavía no hay tan buenos libros de Chikun en español, tan buenos, buenos, buenos. Este de The Way of Energy es extraordinario. Me arrepentí de haber puesto el otro que es muy bueno, pero este libro es extraordinario. Ya se los puse ahí en el WhatsApp y realmente estaba fascinado, fascinado, fascinado leyendo este libro y les iba a proponer si quieren, está en inglés, pero lo puedo ir traduciendo, leer algunas paginitas en algún momento, si les parece que en un ratito pueda ir leyendo algunas frasecitas. Entonces, bueno, en unos minutitos, si quieren, me doy la oportunidad de compartirles. Pero adelante, Jessica. Ok, solamente quería complementar lo que decían tú e Irán sobre el movimiento y la respiración, lo que implica desde la suspensión. También esta reflexión sobre la dualidad misma de la vida, ¿no? Que lo hacemos en el movimiento. Al respirar expandemos nuestros pulmones, al inhalar los contraemos, cuando hacemos el movimiento de las manos desde arriba, ¿no? Conectando con el cielo y regresamos toda esa energía a la tierra. Entonces, ¿cómo parecen, independientemente de los movimientos que sean, si son de China, si son de México, o de otro país, se están conectando con el todo, pero de una manera dual, ¿no? Donde una parte no es más importante que la otra por estar, digamos, arriba o abajo, sino todo lo contrario, en una, ¿qué dice Eduardo? Se escucha baja tu voz, Yes. Perdón, hablaba de la complementariedad que existe en torno a los movimientos, independientemente del lugar en el que sean, y esta maravilla de no sobreponer algo, de que un elemento es más importante que el otro, sino que están jugando totalmente sincronizadamente, armónicamente, y el cómo podemos acompañarlo desde nuestro cuerpo al expanderlo, al abrirlo, hasta el contraerlo, cerrarlo, nuestro cuello, nuestra postura baja, se sube, nuestro pecho, nuestras manos mismas,
Entonces solamente quería recalcar que es otro de los elementos que también se ven aquí involucrados y que son sumamente importantes, no solo para la respiración, sino para la vida misma. Gracias. Gracias, Jess. Adelante, seguimos en la conversación. Creo que estamos entreverando ahí cosas muy profundas. Bueno, yo quiero otra vez compartir de cómo abordábamos estos temas desde lo físico. Por ejemplo, con Juan estábamos comentando, ¿no? Que antes de todo este asunto pandémico nos íbamos a correr. El cómo tratar de implementar la respiración profunda al correr es realmente difícil, pero como poco a poco el poder, el reaprender a respirar adecuadamente hace que incluso la condición mejore, ¿no? Que puedas ir distancias más largas, al caminar incluso, que no nos sofoquemos, hasta ya una parte de la enfermedad, el cómo hay enfermedades como las alergias y demás que de pronto parece que el viento se las lleva y ya nunca aparecen. Y en mi caso, por ejemplo, cuando empecé todo esto en diciembre, en noviembre más o menos, acostumbraba a dar una infección en la garganta sí o sí, ya era de todos los años. Y yo sabía que iba a tener infección en la garganta. Hasta el año pasado, que fue cuando en febrero me metí a Chikun, el año pasado, en diciembre, ni un solo día me dio infección. Y toda mi familia tuvo menos yo, ¿no? Entonces, en algún momento yo decía, no, me van a pegar una bacteria, me voy a enfermar y pues ya valió esto. Pero no, todo lo contrario, en lugar de temerle incluso la enfermedad, ¿no? Con esto, fue el aceptar y decir, bueno, si me voy a enfermar, me voy a enfermar. Y si no, no me voy a enfermar. ¿Qué pasó? Pues no me enfermé. Y bueno, eso es como a nivel físico, ¿no? Todos los beneficios reales que ocurren dentro de nosotros y los externalizamos totalmente, solamente con reaprender a respirar, porque no lleva ni siquiera horas y horas y horas de cansancio, todo lo contrario, es una hora donde inviertes a la conciencia del respirar. Gracias, ya ahora sí me callo. Gracias. ¿Quieren que lea? ¿Les parece bien? Bueno, nada más antes de leer quería decir lo que decía Emma y ahorita dice Jess. En esta pandemia, dices, qué increíble, las personas están muriendo de asfixia. Y todo el sistema médico mundial se olvida de algo elemental, que es la ciencia de la respiración. Yo me pregunto, ¿qué estaría pasando si en los hospitales hubieran practicantes del pranayama y de la ciencia de la respiración? Es increíble, increíble. Pero a nivel junguiano, arquetípico, lo que decía Jess, fíjense en términos de la salud y enfermedad planetaria humana, más bien humana planetaria. Miren, ¿han visto cuando éramos niños, y yo lo sigo haciendo, cuando hay el sol y te pones a ver todas las partículas que hay, que está lleno, ¿verdad? De polvo, de partículas, ¿sí? Sí lo han visto, ¿verdad? Y nunca han hecho así, que se ponen así, cuando lo estás viendo así, y haces, y ves así como las partículas hacen así, y se te meten, ¿verdad? Qué arquetípico el terror que tiene la humanidad a inspirar. Está mostrando que estamos llegando, porque eso, y quizás Eduardo que sabe de esto, y yo también lo tuve cuando hice mis terapias del terror a morirse y del terror a no poder inspirar la siguiente vez, ¿no? Eduardo, ¿no es lo que sientes cuando te daban tus ataques? ¿Verdad? Es increíble. Es como como que una planta diga, "Ay, mis cloroplastos ya no van a funcionar", como que un perrito o eso solamente el humano puede estar acá de creer que no va a venir la siguiente inhalación. Y lo que estamos viendo como humanidad no es de gratis.
que lo que está pasando es que la gente se está muriendo de asfixia y se la quieren echar a un virus. Lo que tenemos es un microbioma, una estructura muscular bloqueada, como decía, como decía Mario, ¿verdad? Respirando aquí. Imagínense 56 años. Pues sí, me voy a morir, o sea, con cualquier cosa me voy a quedar sin respiración. A cuando hago. Y hasta puedo hacer así como uno de los ejercicios, Irán, que vienen ahí, que ya los hemos enseñado, ¿verdad? Tengo mucha tensión y suelto, ¿verdad? O el otro. ¿Cuántas vidas se estarían salvando en este momento si la ciencia biomédica no fuera tan prejuiciosa como decía Emma, para que algo esotérico penetre, como decía Ruth? Sí, nos lo sabemos, y los alveolos, y todo eso, ¿de qué sirve si no lo unimos a lo sutil? Bueno, voy a leerles porque esta cosa está de amores. Dice, este libro está basado en algo que llama Shan Xuan, que es una palabra china que quiere decir pararse como un árbol, y es pronunciada como Yang Yong o Yam Yong en el sur de China. Dice, fíjense las palabras que usa, dice, nuestros cuerpos están repletos, llenos de energía. Tú eres un campo miniatura de energía electromagnética a imagen y semejanza del universo. Nosotros como seres iniciamos de la fusión de las energías vivientes de nuestros padres. ¿Ves? Se produce el amor, el espermatozoide y el óvulo, pero ¿qué nos enseñan a nosotros? La parte física, ¿verdad? Y no vemos que es una fusión de energía. Nosotros nos movemos con el ritmo de nuestras madres, del cuerpo de nuestras madres cuando estamos en su interior. La sustancia fluye y la energía fluye a través del cordón umbilical en el centro de nuestro ser, nuestro ombligo. Pero desde el momento del nacimiento se producen cambios radicales en nuestro vivir. Con el tiempo, aún nuestra forma de respirar empieza a cambiar. Primero, en los primeros días y meses, respiramos naturalmente desde el abdomen y estamos centrados en nuestra respiración en torno al cordón umbilical. ¿Ves, Mario? Está centrada nuestra respiración en torno a nuestro cordón umbilical, por donde nos entró todo lo que nuestra madre nos dio. Después, con la edad, con las influencias culturales, con la represión, nuestro centro de respiración gradualmente se va moviendo hacia arriba, acercándose al cerebro, olvidando nuestra raíz umbilical en nuestra respiración. Es por esto que necesitamos reaprender
estos hábitos que vamos olvidando, sustituyendo por nuevos hábitos hacia arriba, van poco a poco causando tensión que se va acumulando en nuestro tórax, en nuestros hombros, en nuestro cuello y en nuestro cerebro. ¿Ves? Lo que puede desbloquear, hacer esto, reaprender. Eso es lo que deberían de estar saliendo todos los presidentes del mundo. A esto. Aquí estamos viendo la raíz de la crisis que estamos viviendo. Enrique, está como bloqueada la transmisión. No sé si los demás perciben eso. No, no. ¿Alguien percibe que se está bloqueando? Ah. No. Víctor, ¿verdad? ¿Mencionaste esto? Probablemente sea tu conexión, porque parece que los demás no estamos teniendo problemas. ¿Estás por allí? ¿Sí? Bueno, continuamos. Esperemos que se solucione el problema. Si alguien deja de oír, me dicen. Dice, nosotros raramente nos relajamos. En la práctica del Shan Xuan, sin embargo, nosotros podemos encontrar el camino de la relajación nerviosa y muscular simultáneamente. ¿Cuál es el Shan Xuan? Pues el que ya sabemos. La posición del árbol, ¿verdad? Aquí también hay movimiento, también hay tensión, pero es la mínima expresión taoísta, es lo que te está tratando de expresar, donde estás equilibrando la tensión de mantenerte en pie con la relajación de ni siquiera tener que hacer así, sencillamente encontrando nuestro lugar. Y esa